Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompaña. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Estamos en tu programa de El Arte de Ser Padres y feliz lunes, feliz inicio de semana. Y este programa, de verdad que estoy fascinada con él. Realmente lo preparamos desde el corazón, desde nuestros corazones. Y creo que nos da una mirada muy íntima de todo lo que se vive cuando se sufre un aborto. Vamos a hablar de eso el día de hoy en tu programa El Arte de Ser Padres. Vamos a tener testimonios, vamos a hablar de las consecuencias psicológicas que puede dejar un aborto. Vamos a hablar de cómo sanar cuando lo has vivido. Entonces vamos a tener muchísima información y también cosas que van a llegar a nuestro corazón. Y estamos felices de acompañarte en este nuevo horario en tu familia El Arte de Ser Padres. Te pedimos que compartas el programa porque de verdad que no sabes hasta dónde puede llegar, los corazones que puede tocar y siempre para nosotros es un clic, pero muchas veces incluso puede salvar una vida. Ahora sí que la vida tiene sus maneras, sus caminos y Dios también, y entonces de repente alguien ve ese programa que tú compartiste y puedes llegar a salvar una vida. Entonces vamos a hablar de eso del día de hoy. Queremos primero presentarnos nosotros para que nos conozcan, porque en El Arte de Ser Padres queremos sentirnos como en la familia, ¿no? Queremos que tú te conviertas en la familia del Arte de Ser Padres. Y entonces por eso queremos presentarnos para que todas las personas que están escuchándonos y que no nos conocen puedan saber un poquito de nosotros. Entonces, bueno, ahí está Ani de Sentis. Ani, buenos días. Hola Mariana, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Ella es especialista en parejas y lleva más de 15 años trabajando con parejas y familias. Muy contenta Mariana de iniciar esta semana con todos ustedes y especialmente con este tema que nos va a mover conciencias y nos va a ayudar a conocer un poquito más de las secuelas y las consecuencias de lo que produce un aborto y de que muchas veces necesitamos tener a alguien cerca que nos pueda ayudar a tomar una buena decisión o a enfrentar esa situación que muchas veces no sabemos por dónde tomar, qué camino tomar y cómo enfrentarla. Exactamente, ¿no? Definitivamente, yo siempre diría que se sufre de un aborto, se sufre, ¿no? Porque desde el momento que tomas la decisión cambia la vida y empieza el sufrimiento. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto el día de hoy. Yo soy Mariana Iturbe y soy especialista en psicología infantil y juvenil. Entonces, pues llevo ya también más de 14 años trabajando con pequeños, con adolescentes, orientación vocacional. Y bueno, juntas somos El Arte de Ser Padres y queremos acompañarte todos los lunes a desayunar. Todos los lunes al café, al té, al jugo, a desayunar y cambiarte el inicio de la semana. Que la semana empiece con todas las herramientas que puedes tener para poder, pues, construir esta labor de ser padre y disfrutarla, ¿no? No sufrirla, porque a veces ser padre se puede convertir en un reto, depende de las circunstancias, y hay que estar preparado, hay que tener las habilidades para poder desarrollarlo y disfrutarlo, porque es nuestra aventura de vida. Entonces, bueno, queremos saber también quién eres tú. Queremos que nos escriban, ya nos están saludando por ahí, ahorita estoy viendo como estos mensajitos, pero queremos que nos escribas, que nos digas de dónde nos estás escuchando, viendo. Queremos saber de ti, queremos saber cuántos hijos tienes, queremos saber un poco más de ti. Entonces, escríbenos en el chat de donde nos escuchas, comparte el programa y también te invitamos a la página de Facebook El Arte de Ser Padres, donde ahí también posteamos información y estamos más cerquita en el día a día. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito este tema
Y aquí estamos esperando tus mensajitos. Muchas gracias a Marisol, que ya nos está, Marisol Martínez. Muchas gracias a Lilian Morales, a Ichabetel Isabel, Lilian Morlas y toda la persona, Mari Guardado, todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues vamos empezando, Ani, este tema que pues es un tema básico, ¿no? Porque creo que una de las habilidades más básicas que tiene que tener el ser humano es la criticidad, el criterio, la formación de criterio. Y creo que muchas veces nuestros criterios se van construyendo en base a lo que escuchamos. Pareciera que no nos tomamos la materia de metodología, ¿no? No tomamos esta materia donde nos ayudaban a poder entender cómo debían ser los pasos para llegar a un juicio, para llegar a tomar decisiones. Y nos perdimos en esto. Entonces, este programa, algo que queremos es generar criterio. ¿Qué quiere decir? Tienes que tener información, tienes que escuchar o buscar información, inclusive, para ver si lo que estás escuchando es real, para ver si lo que estás escuchando te hace sentido. Y a partir de esta información, entonces tienes que tomar tus decisiones. Entonces, el estar en contra, a favor del aborto, creo que tiene que ver de verdad, cuando analizas la información de fondo, no tiene sentido. No tiene sentido ir en contra. Vamos a verlo con estos testimonios de personas que han pasado por eso, pero también de información, de estadísticas, de cosas que pasan. Y lo primero que quiero empezar a decir es esto. En América Latina, entre 40 y 60% de los embarazos son no planeados. 40 y 60%. ¿Qué quiere decir? Que muchas chicas viven este punto en el que no están esperando un embarazo. Pero también hay que entender que en esta vida hay hecho y reacción, ¿no? Acción y consecuencia. Y muchas veces desde niños como padres no hemos enseñado esto a nuestros hijos. Les quitamos las consecuencias, ¿no? Incluso nosotros vamos a hablar con los maestros, no dejamos que tengan consecuencias, y entonces no aprenden desde ahí que cada cosa tiene consecuencias. Que si ellos en el kinder golpearon a un amiguito, lo mordieron, cualquier cosa, ¿cómo resarcir el daño? ¿Cómo entender que claro, tu amigo está llorando porque tú lo aventaste, porque tú le dijiste algo que le dolió? Entonces, yo creo que desde ahí vamos gestando esta parte de entender que cada acción que nosotros hacemos, que cada palabra que sale de nuestra boca, que cada acto tiene una consecuencia y tenemos que aprender a asumirlas. Y qué importante esto, Mariana, porque en la formación de criterio también está algo muy importante, el hacerte cargo con responsabilidad, ¿sí? Fíjate, uno de los problemas mayores en las familias es que no hay ese vínculo que también debe de construirse desde muy pequeños con cada uno de los hijos para que exista esa confianza de que el niño venga y te platique qué fue lo que pasó en la escuela, o que más adelante, si tu hija tiene una relación de abuso o una relación normal con un novio que de alguna manera adelantaron las relaciones sexuales y no pudieron prever, ni siquiera lo platicaron, porque uno de los problemas mayores es que ahora las relaciones sexuales y las relaciones de pareja inician sin darse el tiempo de conocerse. Entonces, cuando tú has construido un vínculo con tus padres, existe la confianza de darte cuenta que toda decisión que tomas tiene una consecuencia, ¿no? Y que lo que acaba de pasar y lo que está pasando en tu vida lo tienes que enfrentar, ¿no? Entonces, si no sabes cómo, pide ayuda. Pero muchas veces esos vínculos con los padres no se han construido. Entonces, no existe esa confianza de poderlo hablar. Exactamente, ¿no? Y yo creo que he conocido muchos padres que desde pequeños educamos a los hijos con miedo, ¿no? Miedo al castigo, incluso a la sexualidad. Las mujeres están educadas en base al miedo a la sexualidad. Y creo que esto a veces nos rompe esos vínculos, porque si yo creo que es prohibido
en mi casa, ¿no? Prohibido como con esta palabra prohibido. Y tiene relación con mis papás, entonces no voy a hablar de esto con ellos. Pero si yo entiendo que desde pequeño me enseñan esta independencia, esta autonomía y este entender que mi vida, mucho de mi vida va a ser las decisiones que yo estoy tomando y tengo que aprender a decidir y tengo que aprender a cuidarme y tengo que aprender a quererme y tengo que aprender, entonces eso va cambiando la visión. Fíjate que estamos hablando de entre 40 y 60% de embarazos no planeados, con un acceso a la educación sexual ya totalmente abierta, con un teléfono en la mano donde puedes investigar todo lo que quieras, ¿no? En Google, y no han bajado esta estadística. Quiere decir que no va solo en la educación. Los seres humanos no somos solo racionales, sino que está más allá de eso. Y tenemos que entender qué está pasando, por qué siempre como sociedad como que queremos parchar el problema, ¿no? Tenemos un problema y queremos parcharlo y no estamos buscando encontrar la raíz de la situación. Si encontráramos la raíz, podríamos prevenir. Pero lo único que queremos a veces es quitarnos el problema en ese momento. Y entonces, a partir de ahí, vas construyendo también tu identidad. Y más que en muchas ocasiones las personas que viven esto son adolescentes. Entonces, a partir de ahí voy construyendo mi identidad de quién soy. Entonces, esto se convierte en algo bastante complejo. Entonces, la educación sexual, la información racional, el conocimiento, no es lo único que implica a la hora de tomar decisiones. Y entonces por eso es muy importante ver al ser humano de una manera integral, entendiendo que tiene emociones, que tiene pensamiento, que tiene alma y espiritualidad, para poder realmente desarrollar seres humanos integrales, que puedan tomar buenas decisiones, que puedan entender las consecuencias a largo plazo y que puedan cuidarse y tomar las mejores decisiones, ¿no? Yo creo que esto es algo importante. Y también tienes que investigar de dónde es la fuente de donde tú estás buscando esa información, Mariana, porque también te encuentras ciertas páginas de información de chicas que han realizado abortos y que manejan la información de una manera muy vaga. No es que no sea cierta lo que digan, pero muy vaga, y que eso a la larga puede confundirte más que ayudarte a enfrentar la situación, no a resolver el problema, a enfrentar la situación. Y creo que algo muy importante es el enfoque que le des a la situación. Si lo ves como una oportunidad o lo ves como una amenaza. Si lo ves como una oportunidad, vas a buscar los medios de enfrentar esa situación de la mejor manera y vas a buscar todas las consecuencias que pueden venir a la larga. Si lo ves como una amenaza, lo primero que vas a hacer es que vas a buscar una salida fácil, una puerta falsa, un camino que no te ayude a enfrentarlo de una forma inteligente, sino que enfrentarlo como un escape, como una huida, como queriendo librarte de algo que no sabes qué hacer con eso y que de alguna manera si llegaras a tener un embarazo, ¿qué sería? ¿Cómo lo enfrentarías, no? Entonces, yo creo que eso es lo que inmersos en esa etapa. Entonces, bueno, pues qué importante es poder darnos cuenta que toda situación hay diferentes formas de enfrentarla. Recuerdo que yo le comentaba a una chica de 15 años que se diera cuenta que en esta etapa de vida es como si yo le entregara un libro en blanco, una libreta, en donde ella va a escribir las decisiones que tome,
pero en esa libreta no hay forma de borrar lo que hay escrito, sino todo lo que se escribe ahí se queda. Entonces le decía, piensa muy bien, ¿no? Entonces analiza muy bien las consecuencias de todo lo que decidas, porque ahí se queda para toda la vida. Exactamente, ¿me escucho? Sí. Ah, perfecto. Me decían que me escuchaba muy bajito. Me gustaría que me dijeran si ya me escucho bien para, a ver, ahorita alguien que me puedes decir en el Facebook si ya me escucho mejor. Espero que ahorita ya se escuche. Muy bien, entonces sí, yo creo que es importante poder comprender, vamos a estar hablando justo de las consecuencias que tiene el... Ah, perfecto, ya se escucha, muy bien. Vamos a estar hablando de cuál es la implicación emocional y las consecuencias que hay en la salud mental cuando se sufre un aborto. Y creo que tenemos que entender esto porque esto nos va a dar la información para poder defender lo que creemos, para poder tener, siempre a mí me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho, porque me gusta mucho la lógica y me gusta entender las situaciones y después ver por qué estoy creyendo esto. Y entonces la verdad que mientras más lo escucho, me doy cuenta que el aborto es el acto de violencia más fuerte que puede existir hacia la mujer. Desde la mujer y desde la sociedad hacia la mujer. Estamos queriendo ir en contra de la violencia hacia la mujer. Todos queremos detener esto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que a veces hay actos que pueden destruir el alma de las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a empezar, Ani, con un testimonio de verdad que este programa lo preparamos con todo el corazón. Estoy muy orgullosa de las mujeres valientes que vamos a escuchar a continuación. Hola, pues yo les voy a contar un poquito de mi historia, de cómo llegué al aborto y las historia que continúa a partir de eso. El embarazo vino de un abuso. Yo tenía 21 años. Estaba en la universidad, todo un proyecto de vida maravilloso en mi mente que siempre había deseado. Cuando me di cuenta que estaba embarazada tenía 3-4 semanas. Pero no lo acepté porque no estaba dentro de mi proyecto de vida y porque en mis pensamientos feministas pues yo tenía derechos sobre mí y nadie tenía por qué echarme a perder ese proyecto. Entonces opté por lo que fue el aborto. También me llevaba mucho a pensar qué diría la gente de mi embarazo, que tendría que dar explicaciones de cómo había sido, del por qué, cómo afectaría a mis papás, cómo afectaría pues toda mi vida el hecho de tener un hijo en ese momento. Entonces, para mí, o en ese momento sentí que era la opción y que legalmente, por así decirlo, la ley estaría de mi lado al abortar. Yo les puedo decir al paso de los años que un aborto puede ser legal o ilegal. Es una decisión que tomamos las mujeres y en nosotras, en nuestra conciencia, en nuestros valores. No hay legal o ilegal. Hay algo que se te queda, un vacío de ese bebé que se perdió, de ese amor que no diste, de esa oportunidad de vida, que la persona que te hizo daño, que en su libre albedrío decidió lastimarte, fue su decisión.
Y en ti solamente queda ir hacia adelante, pero no en lastimar a un ser que tampoco tiene la culpa. Yo creo que al paso de los años lo he meditado mucho y me arrepiento de haberlo hecho. De hecho, creo que desde el momento en que lo estaba haciendo quería parar, pero me llevó más allá la parte de todo lo que la sociedad te dice cuando eres madre soltera también, de todo lo que te tienes que enfrentar cuando tú decides tener un hijo tú sola, que es la otra parte de la sociedad que te critica, que te juzga porque sacas adelante tú solo a tu hijo por las razones que sean. Y entonces, pues son prejuicios. Y son prejuicios de que las mujeres tenemos que hacerlo todo perfecto. Son sentimientos muy encontrados. Yo sí les puedo decir que ahora sé que ese bebé tenía derecho a nacer y que sería una de mis razones de despertarme cada día. Y lo es, ahorita lo es porque lo tengo en mi mente, lo tengo en mis oraciones, le puse un nombre, es mi hijo, aunque esté en el cielo, es mi hijo y yo lo quiero. Y espero que él también a mí, desde el cielo, pida por mí. Y pues mis 2 hijos que tengo aquí en la tierra, que Dios me dio la oportunidad de ser mamá y que te das cuenta que un hijo no es una carga. Un hijo es una alegría y eso va a depender de ti, de qué tan sana estés espiritualmente, emocionalmente. En medida que tú trabajes en ti, todo será más fácil. Ese bebé me enseñó que sí se puede salir adelante a pesar de haberte equivocado, que Dios te perdona. Esa experiencia me ha dado la oportunidad de poder hablar indirectamente con jovencitas, con adolescentes y decirles que digan no al aborto, porque lo que viene, las consecuencias que vienen no están fáciles. Nadie vive las consecuencias de ese aborto más que quien lo tiene. Lo vives sola, lo vives en silencio, lo vives sin entenderlo hasta que lo trabajas, hasta que te das cuenta que ese vacío que tienes es ese amor que te faltó darle a un ser que también es parte de ti. Yo invito a las chicas que se cuiden, que seamos responsables, que es nuestro cuerpo efectivamente y por eso lo debemos de cuidar, de que la sexualidad no es mala, que es muy bella, pero hay que vivirla con responsabilidad, porque las consecuencias, un bebé te dice buenos días en la mañana y te sonríe, pero también hay enfermedades y esas no las puedes abortar, esas a veces te matan. Hoy estoy más tranquila, hoy ya me perdoné, sé que Dios me ha perdonado y agradezco a la vida también la experiencia, porque de verdad ahora puedo decir con hechos, con una conciencia, porque no debes de abortar, porque tú eres la que te quedas vacía, porque tú como mujer al final de muchos años, a pesar de todo, no le encuentras un sentido a muchas cosas, porque se queda la culpa, porque Y estamos de regreso después de este testimonio que nos ayuda a comprender qué es lo que vive una persona después de un aborto. Al principio, después de un aborto,
lo que se vive es una ambivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte hay un alivio del estrés. Ajá. ¿Por qué? Por el miedo a lo que se iba a enfrentar. Pero por otra parte empieza un episodio de sufrimiento agudo. Esto se vive como un estrés postraumático a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir? Al principio, Ani, muchas personas que han pasado por esto hablan de una desorientación vital. Ajá. Porque los demás lo pueden pasar como una parte, una experiencia quirúrgica, por así decirlo. Pero cuando te dicen que estás embarazada, no solo te dicen que tienes un bebé, te dicen que ya eres madre. Y entonces, cuando vives un aborto, no solo muere el bebé, sino muere la madre. Entonces, yo creo que estas mujeres que nos van a hablar de sus testimonios son las más valientes del mundo, porque casi nadie habla de estos temas. Y a mí me gustaría pedirles a todas las personas que nos están escuchando que pongan un comentario a estas personas que nos dieron los testimonios, porque se los voy a hacer llegar. Se los voy a hacer llegar porque yo creo que estas situaciones cambian vidas. Escuchar un testimonio profundo, íntimo, que normalmente son difíciles de abrir, cambian vidas. Entonces, lo que tú le quieras decir a esta persona que estás escuchando esta voz, escríbeselo aquí en los comentarios y ella se los voy a hacer llegar para que se den cuenta ellas también el fruto que tiene poder abrir su corazón. Y Mariana, fíjate que cuando uno está en una situación así, vive en un conflicto muy complicado, ¿no? Entre cabeza y corazón, porque de alguna manera enfrentan una situación que era de dos y muchas veces la enfrentan solas. Ajá. Porque se encuentran, es como un hilo conductor en donde se vuelve muy complicado y como dices tú, vive una situación de estrés muy fuerte, en donde en ese momento de abandono, porque es un abandono de la pareja, en el momento en que le dicen, pues a ver qué haces, ráscate con tus uñas, o pues no lo quiero tener y yo te voy a buscar cómo hacerlo, y situaciones en donde muchas veces ya estando en el lugar te abandonan y te dejan ahí sola, como si se tratara ¿de qué? No encuentro realmente una palabra que pueda dar el significado a esto, en donde esa persona que construyó contigo un vínculo amoroso, entre comillas, en una situación de a dos, te abandona y te deja completamente sola a enfrentar esta situación que no conoces y que no sabes cómo enfrentarla, ¿no? Y que muchas veces no dimensionas la decisión que estás tomando. Ajá. Y no se dan cuenta que en el embarazo no solamente se gesta, el embarazo no solamente se gesta en el cuerpo, sino también en la mente y en el alma de la persona. Ajá. Y que lo que se encuentra ahí es un ser vivo. Y fíjate qué interesante, porque estamos hablando de abuso sexual. Está en este testimonio, estamos hablando de que no nos vamos a la raíz de los problemas. El problema no es el embarazo, el problema es el abuso. El problema es que como sociedad lo estamos lo estamos manteniendo. Ajá. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que irnos a la raíz del problema. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Es que el aborto es necesario porque hay muchas personas que viven un abuso y entonces hay algo que se llama revictimización, que es cuando la víctima vive cosas tan difíciles para la solución después de lo que ha pasado, que se le revictimiza. Y creo que el aborto es parte de revictimizar a las víctimas de abuso sexual. Porque en la primera parte son víctimas o se sienten ese abuso por parte del otro, pero a partir de un aborto muchas veces se sienten victimarias, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que al momento de tomar las decisiones, imagínate, si en medio del abuso sexual de un niño, muchas veces el niño se siente responsable, ahora imagínate
en este punto. Entonces, tenemos que entender eso, que tenemos que ir a la raíz de los problemas de que lo lleva a las mujeres a estar en este pensamiento, en esta toma de decisiones. Tenemos que ir a la raíz, porque alguien no ha pensado en lo siguiente. Cuando hay una niña víctima de abuso sexual, y que seguramente no es la primera vez que vive este abuso sexual, muchas veces el embarazo hace que 9 meses esa niña no sea abusada. Muchas veces el aborto hace que esa niña siga siendo abusada. Y ahora con una sensación de impotencia, ¿no? De verdad, el aborto está totalmente relacionado. Hay estadísticas que hablan sobre el impacto de la relación del aborto entre la depresión, el suicidio, los intentos de suicidio, los pensamientos suicidas. Entonces hay que entender esto y hay que poner manos a la obra. Y Ani, nos vamos a ir con el segundo testimonio para poder escuchar, porque tenemos muy poquito tiempo, entonces hay que aprovecharlo. Muchas gracias por las personas que están escribiendo y vamos a escucharlo. Hola, quiero contarles mi experiencia para todas aquellas mujeres que piensan que el aborto es la manera más fácil de salir de un problema, para que realmente lo piensen no una, sino muchas veces. Yo hace 9 años decidí tener un aborto, decidí yo misma hacerlo por miedo a realmente no poder salir y pensar que era un problema. Yo ya tenía una niña de 2 años y realmente el papá de mi niña pues no me apoyaba y pues me volví a embarazar. Entonces yo decidí abortar porque pensaba que era la manera más fácil de salir del problema, sin realmente ver qué era lo que te generaba el realizar un aborto. A mí lo que me generó fue un sentimiento de culpa, de vacío, dolor. Y ese sentimiento hasta la fecha pues siempre me invade, aunque lo he trabajado muchísimo. Es algo que siempre está ahí, y que realmente aunque tú tratas de meterlo o de dormirlo, realmente no se va. Yo ahora actualmente pues tengo a mi esposo, tenemos 6 años de casados. Durante el tiempo de mi matrimonio pues siempre hemos intentado tener un bebé. Sí lograba embarazarme, pero mis bebés siempre se me perdían en la misma semana de crecimiento en el que yo tuve el aborto. Entonces, al yo perderlos, obviamente, pues era como un sentimiento todavía peor, es un sentimiento de culpa, porque yo me siento culpable de que no pueda tener más hijos, ¿sí? Entonces, creo que la salida más fácil no es esa. Yo creo que sí debemos de darnos la oportunidad y de pensarlo, porque es una vida que no nos ha pedido nada y que aunque muchos creen que realmente no es importante, creo que es lo más importante que te pasa como mujer. A veces pensamos que eso es lo peor que te pudo haber pasado, porque realmente de repente crees que no tienes el apoyo de las personas, pero es una personita que viene a alegrarte el mundo. Entonces, para mí eso fue un aborto y yo creo que es algo que sí deben de pensarlo muchísimo, porque ese sentimiento jamás se va. Si piensas que saliste del problema, no sales, te quedas en él atrapada. Entonces, mi consejo es que lo piénsenlo bien antes de hacerlo. Y Ani, aquí tenemos otro testimonio. De verdad que estas mujeres se dieron el tiempo, buscaron ayuda para poder sanar y por eso ahorita lo pueden hablar. Por eso ahorita, y de verdad no saben lo buenas mamás que son.
Ujú. La conciencia que tienen, lo abiertas y preparadas y llenas de habilidades que ahora están por poder sanar eso y por poder entender la importancia de la vida y entender la importancia y poder sanar sus heridas que muchas veces vienen desde mucho antes que incluso el aborto. Ujú. Sí, Mariana, y una vez realizado el aborto, necesitan trabajar ese juego de emociones y sentimientos que se convierten en un gran dolor, en un vacío, en ese sentimiento de culpa que no te deja en paz y que continuamente te trae esos pensamientos recurrentes de los hubieras, Claro. ¿sí? Fíjate, hay Que investigación. muchas veces es ese arrepentimiento Claro. que con el tiempo se dan cuenta que no fue la mejor decisión que debieron de haber tomado, ¿no? Fíjate, hay investigaciones que hablan que cómo en la vida de las mujeres se tiene una dificultad para integrar el aborto como una experiencia vital constitutiva. No se puede. En las investigaciones se ve que al principio siente alguna persona alivio por la situación que enfrentaron, pero que después de 2 años de hacer esta investigación, y te estoy hablando que mucho más tiempo, sigue habiendo secuelas de este tipo. Entonces, queremos escuchar el último testimonio que tenemos porque se nos va el tiempo y de verdad que yo sé que esto está llegando a sus corazones. Vuelvo a comentarles a todas las personas que nos estén escuchando en vivo o que escuchen después el programa, llenen este chat de comentarios positivos, de cosas que les haya hecho surgir en ustedes porque estas mujeres valientes los van a estar escuchando. Vamos con el último. Hola, soy Miriam, soy médico de profesión. Quiero contarles mi testimonio acerca del aborto. Soy la mayor de una familia de 5, con un papá autoritario y una mamá muy trabajadora, pero sumisa. Crecí pues llena de temor hacia mi papá por su misma autoridad. Le tenía mucho miedo. Aún así, pues sabía que me quería aunque me exigían demasiado. Cuando crecí, entré a la carrera de medicina y pues me sentía libre. Mis hermanos eran más pequeños. Cuando me fui a hacer el servicio social, quería apartarme de ellos para ser una mujer independiente, que nadie me vigilara. Pero pues sorpresa, pues creo que fue mi mayor error. Me involucré con una persona que pues desafortunadamente tenía otra relación en la que yo pensaba que esa relación había terminado y pues bueno, no fue así. Quedé embarazada y la otra persona también, lo supe después, y cuando lo planteé a esta persona, él me dijo que me apoyaría. Sin embargo, en secreto se casó con la otra persona y pues por temor a mi familia pues decidí abortar. El día que me practicaron el legrado, esta persona me llevó a una clínica que pues no supe ni en dónde estaba. Me dieron unas pastillas, después me anestesiaron, quedé dormida. Cuando terminó el procedimiento y desperté, pues el supuesto novio pues ya ni siquiera estaba, pues se había ido. Tuve que llamarle a una amistad para que pues me pudiera recoger porque yo no sabía ni en dónde estaba. Empecé a caminar hacia la calle hasta que medio reconocí el rumbo y pues le di más o menos señas al amigo para que me fuera a recoger. Después de eso me sentía muy mal, me sentía muy triste. Pensé que había defraudado a mi padre, a mi madre. Nunca se enteraron. Por las noches lloraba y en la mañana me quería hacer más fuerte. Bueno, pues seguí trabajando y pues hice una especialidad. Me sentía
pues la mujer más mala, la mujer que no merecía que nadie la quisiera. Iba de fracaso en fracaso con las parejas que yo tenía, relaciones que yo tenía, y apareció otra persona que supuestamente se había enamorado de mí, pero pues no, más bien deseaba tener una familia, y yo en el fondo pues también quería eso, pero por querer subsanar lo que yo había hecho, ¿no? Y pues me involucré con esta persona. Había planes de una boda que nunca se llevó a cabo, y él me pidió que tuviéramos un hijo, y pues no fue así. Cuando quedé embarazada por segunda ocasión, él dijo que ya lo había pensado bien y que ya no quería, y nuevamente pues aborté. Después de eso caí en depresión, bajé mucho de peso, por dentro me quería morir. Estaba yo estudiando todavía, y pues yo quería abandonar mi especialidad. Hubo ahí, yo creo que un ángel, ¿verdad?, que me obligó a terminar. Pasó el tiempo y conocí al que ahora es mi esposo, ¿verdad? Tengo 2 hijos ya, aparte, y me cuesta mucho trabajo ahora demostrar mis sentimientos. Estuve ya en un tiempo con terapia psiquiátrica, ahora estoy con terapia psicológica. Mi corazón por dentro se hizo como piedra. He tenido problemas incluso con mi esposo ahora para relacionarnos. Tengo miedo constante de ser abandonada. Tengo miedo de demostrar mis sentimientos por esta sensación de que me sigan lastimando. Todos los días pienso en el gran error que cometí, y en que no les di oportunidad a mis otros 2 hijos de poder vivir. Si tal vez hubiese tenido yo el valor de enfrentarme a lo que yo había decidido, pues a lo mejor ahorita no estuviese pues en terapia, podría disfrutar más la vida. Es muy difícil, pero pues bueno, pues yo lo único que quisiera es que muchas chicas pensaran bien las cosas, porque lo que haces lo cargas el resto de tu vida. Yo me sentía que no merecía que nadie me quisiera. Sentía que todo lo que yo había hecho me lo tenía ganado, y que me tenía que aguantar pues los desprecios incluso de los hombres o de las demás personas. Pues ojalá y siempre exista un ángel que pueda orientarlas, y pues las invitaría a que busquen información, quedas con secuelas psicológicas, inclusive físicas. En mi 4º embarazo sangré mucho. Afortunadamente pudieron contener el sangrado, y pues obviamente era consecuencias de que ya había sido pues raspado mi útero, pues ya en varias ocasiones. Pues gracias, y espero que esto les pueda servir. Fíjate, Ani, en este testimonio, algo que me parece muy importante es esto que dijo fue un secreto, lo guardé. Cuando tenemos secretos, no podemos sanar nuestra autoestima, porque vamos por la vida pensando que nadie nos conoce realmente, que el día que nos conozcan realmente no nos van a querer. Que entonces la sanación
el proceso de sanación de un aborto va en dos ejes. Uno es el duelo que tienes que vivir por la pérdida de tu maternidad y la pérdida de tu bebé. Y otro es el proceso de culpa y de transformación de tu propia identidad para poder perdonarte, para poder sanar y que esto no, y construirle un sentido, resignificarlo, construirle un sentido. Cuando le construyes un sentido, te das cuenta que esa experiencia y tu hijo vino a impactar tu vida, vino a cambiarte, vino a hacerte crecer, vino a sacar la mejor versión de ti. Que tuviste que pasar por todo eso para poder comprender muchas cosas de la vida. A veces no tenemos el apoyo, los recursos, la información, muchas cosas. Y cuando lo resignificas puedes sanar, puedes quitar la culpa, puedes aprender y puedes empezar a vivir, empezar a sentir. También nos decía, no puedo expresar mis emociones, ¿no? A empezar a sentir, tuviste que bloquear las emociones, tuviste que hacer tu corazón de piedra para poder sobrevivir a este abuso de la sociedad, o abuso de tu pareja, abuso de tus amigos, familiares que de repente no te dieron una oportunidad de decir, y si lo piensas, y si yo te apoyo, y si yo te ayudo, y si, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para sanar lo que se vive en un aborto. Así es, Mariana, y date cuenta que el aborto rompe varios vínculos, ¿sí? Ese vínculo que tiene la madre con el bebé, el vínculo que tiene la mujer con ella misma. Claro. Y también el vínculo que tiene con su pareja y con su familia, porque muchas veces también con la familia se rompe el vínculo, ¿no? ¿Cuántas situaciones se han visto de chicas muy jóvenes que hablan con los papás y en ese momento las acaban corriendo de la casa? Claro. Porque se toma una actitud muy negativa que los papás los agarra de sorpresa y no saben cómo enfrentarlo, ¿no? Y atrás de todas esas actitudes hay miedo, ¿no? Y entonces te deja con una desconexión emocional, que por eso es tan importante vivir un proceso después. Exacto. En donde uno pueda ir acomodando cada una de las piezas que te desestructuraron. Y por eso es muy importante buscar esa ayuda, sentirse escuchada y vivir el proceso de duelo, porque necesitas vivir ese proceso de duelo. Exactamente, y como decía Sani, pues, se cortó un poco por aquí el testimonio que teníamos, cómo te desconectas, se desconecta el vínculo contigo mismo y el vínculo con los demás, ¿no? Yo creo que esto que dijiste es crucial, cómo te desconectas, dejas de vivir, dejas de sentir, y por eso para mí es el abuso más grande que los demás puedan hacerle a una mujer, porque muchas veces, como tú decías, me acuerdo que tenía una paciente, decía que cuando su mamá la abrazaba ella sentía un y no entendía por qué, y cuando nos fuimos para atrás nos dimos cuenta que ella decía, mi mamá permitió que abusaran sexualmente de mí, aunque fuera algo que ella lo minimizó. Y entonces también se rompe el vínculo con los padres, porque como adultos ustedes no me apoyaron. Tal vez muchos padres llevan a sus hijos cuando son menores de edad, entonces tienes que el padre llevar a su hija. Entonces hay que entender que esta vida no va a ser exactamente como la queremos, no vamos a vivir exactamente lo que queramos vivir, sino esta vida es una aventura y tenemos que aprender a asumir lo que estamos pasando, lo hayamos decidido o no, y eso nos va a convertir en quienes va a construir nuestra identidad, y con eso vamos a poder sentirnos bien. ¿Cómo vamos a poder tener autoestima cuando sentimos que nadie nos conoce, porque esto es un secreto que tenemos guardado, incluso a veces ante nuestras parejas, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta, porque como en el testimonio que escuchamos, la elección de pareja seguía siendo un problema, porque ¿cómo vamos a poner límites si sentimos
que nos sentimos tan mal con nosotras mismas. Entonces, esta es la manera de sanar, resignificar, encontrarle sentido, entender, perdonarnos. Es un proceso de duelo en dos sentidos. En el sentido de poder soltar y despedir, y se perdió nuestra maternidad y un bebé. Y en segundo, con el hecho de reconstruir nuestra identidad. Y eso va a ser algo muy importante. Y creo que también, Mariana, algo que no podemos perder de vista es que lo que requieren estas mujeres es sentirse acompañadas, sentirse comprendidas, para poder volver a reconstruir ese vínculo con ellas mismas y para poder encontrar ese camino de esperanza y de fe. Exactamente. Tenemos que sanar dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, nuestra voz interior que nos dice, en nuestras emociones, nuestra conexión con nosotras mismas y en nuestra espiritualidad. Esa es la manera que se puede hacer. Y queremos terminar con una oración, pero me encantaría de verdad que sigan escribiendo comentarios para las chicas que abrieron su corazón y nos ofrecieron este testimonio, porque eso les va a ayudar muchísimo. Vamos con esto, Ani, y regresamos para despedirnos. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tu poder y gracia trasciende todo tiempo y espacio. Dirige ahora tu mirada compasiva sobre cada vida en el vientre materno, desde el momento de su concepción hasta el momento de su nacimiento. Acaricia a estas almas inocentes con tu amor misericordioso. Protege esta vida de cualquier peligro. Otorga sobre cada alma que tú creaste un bautismo espiritual en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Querida Madre bendita, protectora y Madre de todos, toma a tu cargo a los niños no nacidos del mundo. Otorga a los corazones de todas las madres un especial y generoso amor por sus hijos no nacidos, y dales el entendimiento de que toda vida es dada por Dios. Cambia los corazones de aquellos que están en los gobiernos para que vean que no deben permitir la matanza de los no nacidos. Sé tú nuestra abogada ante el trono de Dios. Querida y bendita Virgen María, así sea. Y bueno, Ani, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que están mandando sus mensajes y que sé que poco a poco van a llenar este chat de pensamientos positivos para estas personas. Vamos compartiéndolo para que todas las chicas que estén pasando por esto, justo les llegue en el momento adecuado. Recuerda, si tú estás pasando por esto, si conoces una amiga, está aquí el teléfono abajo de Esperare. En Esperare te podemos ayudar en ese momento, desde tu celular, desde en el país que estés, en el momento que sea, puedes hacer una llamada y podemos ayudarte para poder encontrar el sentido y tomar buenas decisiones en nuestra vida y ser felices. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Muchas gracias, y muchas gracias a estas mujeres por abrir su corazón. Hasta pronto. Recuerden, este es tu programa, El Arte de Ser Padres. Somos una familia, queremos ser tu familia, queremos acompañarte todos los lunes a las 9 de la mañana para desayunar contigo, para traerte testimonios, para traerte información y cualquier cosa. Saben que cuentan con nosotros, está nuestro número aquí abajo y también está la página El Arte de Ser Padres. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la emisión de este próximo programa. Muchas gracias y bonito inicio de semana. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la